Orando con la palabra. Señor, te damos infinitas gracias por este momento, por tu palabra santísima que todos los días viene para iluminarnos y para que, iluminándonos, nosotros encontremos siempre el camino que conduce hacia ti. Hoy es domingo. Ustedes saben que este día es muy especial porque es el día en que Cristo, con su poder resucitado, vence el pecado y la muerte y nos llena a nosotros de esperanza. Amigos, ustedes que siempre participan de este canal y de todas las redes sociales de la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, quiero saludarlos con el corazón en este día, desearles lo mejor. ¿Qué dice la palabra? La palabra de hoy, el énfasis está en la misma palabra. Y la primera lectura dice que el Señor, así como baja la lluvia y la nieve y no vuelven a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semilla para sembrar y pan para comer, luego dice, así también la palabra que sale de mis labios. La palabra que sale de los labios del Señor es una palabra como la lluvia, que tiene su efecto. La palabra que tiene un efecto que cae en la tierra y la fecunda, la empapa. ¿Y saben algo? Que esta palabra me alegra de que nos explique sobre la palabra, porque para que esto suceda, nosotros tenemos que escuchar. De esa manera nosotros dejamos que la palabra caiga en nosotros como la lluvia. Y meditar es dejar que esa palabra empape la tierra, es decir, nuestro corazón. Y de esa manera se producen los frutos. Y lo que dice la palabra nos va conduciendo precisamente al Evangelio. El Evangelio nos dice en el primer momento que Jesús está ante una multitud y luego se sienta y toda la gente se quedó de pie en la playa. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Comunicar la palabra, como la lluvia que cae y que empapa la tierra. Así Jesús empieza a predicar, así como estamos ahora compartiendo esta palabra. Segundo, Él empieza haciendo una parábola. Y esta parábola tiene que ver con la misma palabra. Ya ustedes saben, una que cayó al borde del camino, otra que cayó en terreno pedregoso, otra que cayó en un terreno poco profundo, y otra que cayó entre zarza y una que cayó en tierra buena. Y al final el Señor termina diciendo, refiriéndose a la palabra, el que tenga oídos, que oiga. Mira lo que nos está diciendo el Señor. El que tenga oídos, que oiga. Luego los discípulos, igual que nosotros muchas veces, no entendemos qué nos quiso decir Jesús. Y tenemos que clamar al Espíritu Santo. Entonces los discípulos se acercaron, y viene a ser lo segundo, y le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y el Señor responde, porque a ustedes Dios les concedió conocer los misterios de su reinado, pero a ellos no. Y no es porque Dios no haya querido revelarles los misterios del reino de Dios, porque para nosotros conocer los misterios del reino de Dios hay que ser sencillos, como dice Mateo 11:28, el mismo evangelio. Pero ya Jesús, en el capítulo 5:1 al capítulo 8:1, ha predicado. El sermón de la montaña se conoce. Y ya sanado enfermos del capítulo 8:1 al 9:35. ¿Se dan cuenta? 10 milagros
y ha predicado. Es decir, que la gente ha tenido la posibilidad de escuchar y meditar, de dejar que cayera la lluvia, pero no permitieron que la lluvia cayera, sino que viendo la lluvia que caía, salieron con unos impermeables y con un paraguas. De pronto sí sintieron la lluvia en su cuerpo que caía, pero no fueron empapados por esa lluvia, por la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted sigue leyendo el texto de hoy, dice, si les hablo en parábola es porque mirando no ven y escuchando no oyen ni entienden. Las dos cosas nuevamente. No ven y no oyen. ¿Y qué no ven? Los 10 milagros que acaban de suceder. No escuchan la predicación que acaba de hacer Jesús, capítulo 5:1 al 8:1. No ven y no oyen. Y luego agrega nuevamente, por más que escuchen, no entienden, y por más que miren, no ven. Y esto va inmediatamente para los fariseos también, que están escuchando y están viendo y se niegan, como nosotros podemos negarnos. Y luego dice la palabra, son duros de oídos, han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos. Mira esta afirmación del Señor hoy en este domingo. Y luego continúa lo que hace. Las dos cosas. No quieren entender con la mente, no quieren convertirse y que yo los cure, que yo los sane. Es decir, es necesario, es fundamental que nosotros, para poder curarnos, no de manera mágica, sino curarnos como nos propone Jesús, es necesario que nosotros escuchemos, meditemos la palabra con el corazón y mirando las acciones salvíficas, aprendamos. Y nuevamente el Señor viene como tercero. Dichosos en cambio los oídos de ustedes, de los discípulos, porque ustedes, dichosos los ojos de ustedes, porque ustedes pueden ver. ¿Y qué pudieron ver? Todos los milagros. Los oídos porque pueden escuchar. ¿Y qué escucharon? La predicación de Jesús. Les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver y no vieron, oír y no escucharon. Qué bendición esta palabra que hoy nos centra y nos dice, ojo, es necesario escuchar y ver. Y cuarto, dice Jesús, escuchen lo que significa la parábola. Y empieza nuevamente, escúchenla, es otra vez el verbo, y comienza. Cuando uno escucha el anuncio del reinado de Dios, cuando uno escucha, dice el texto, ¿qué es lo que ha pasado con los discípulos que han escuchado los discursos de Jesús? Así termina el capítulo 7, 28. Cuando Jesús terminó estos discursos, bajó de la montaña, comienza el capítulo 8, versículo 1. Y luego dice, el que escucha, pero no entiende, viene el maligno y se roba la palabra. ¿Y por qué no entiende? Porque está meditando la palabra de Dios y está pensando en la televisión, está pensando en el celular, está pensando en otra cosa. No, nosotros tenemos que tener la actitud de escucha verdadera, como María, la hermana de Marta, según Lucas 10:40. Se lo recomiendo que lo lean. A los pies de Jesús, mientras que su hermana estaba angustiada haciendo muchas cosas. O la escucha atenta de María Santísima, como dice el texto de Lucas 1:26. Y vuelve a insistir, el terreno pedregoso es el que escucha esa palabra y la acepta enseguida,
pero no tiene raíz, sino que es inconstante. O sea, medita hoy, medita pasado mañana, medita en una semana, medita cada 8 días, medita cada un mes. El terreno lleno de zarza es el que escucha esta palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra de Dios. Medita la palabra, pero el corazón de él está perdido, porque su corazón absolutamente, imagínate uno pensando que tiene 3.000 millones de pesos y que ahora mismo parece que le faltan 100 y que se extraviaron. Es una preocupación enorme. Y mañana nuevamente ya aparecieron los 100, pero ahora sucede. Entonces todo tiene que ponerse en las manos de Dios. No estoy diciendo que las riquezas sean malas. De hecho, el Señor nos bendice con muchas cosas materiales. Lo que te está diciendo la palabra es que primero la palabra, para entender hasta las riquezas. Y por último, la palabra que cae en tierra buena, ¿qué es? Es el que la entiende, la medita, y esa palabra da frutos. Esa es la tierra que deja que la lluvia caiga y la empape y produce los frutos. Amén. Orando con la palabra.